clase me gustaría invitarte a reflexionar acerca de dos funciones de nuestra mente que son extraordinariamente importantes tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestro rol de estudiantes. Estoy hablando de la memoria y de la atención. En esta clase vamos a acercarnos un poquito conceptualmente, pero sobre todo a través de algunos ejercicios a el funcionamiento de estos sistemas en nuestro cerebro y en nuestra mente. Para eso te voy a pedir que tengas a la mano los siguientes materiales: lápiz y algún tipo de papel o libretita, cuadernito, está bien. Y además de eso te voy a pedir que tengas algún objeto. Yo recomiendo que sea por ahí un objeto natural, puede ser una piedra, un palito, una hoja. En caso de que no tengas eso disponible, cualquier objeto puede servir, puede ser una tapita de lapicera. Creo que es mejor si encontramos algo que sea atractivo. Vamos a empezar a ver un poquito de qué hablamos cuando hablamos de memoria y vamos a hacer algunos ejercicios. Cuando hablamos de memoria, tendemos a pensar generalmente en la memoria a largo plazo, aquello que recordamos, por ejemplo, de nuestra infancia, de algunos años atrás. Sin embargo, creo que sería más correcto hablar de memorias. Cortando grueso, podemos distinguir entre una memoria a largo plazo y también una memoria a corto plazo. Pero esto es cortar grueso, porque en realidad la memoria a corto plazo, por ejemplo, se puede dividir en otros tipos de memoria. Y a lo largo de la historia, la memoria a largo plazo también ha ido siendo dividida en distintos subsistemas que pueden identificarse dentro de nuestro cerebro. No es lo mismo, por ejemplo, recordar cuándo hicimos algo que recordar cómo hacer algo. No es lo mismo recordar el significado de una palabra que recordar un cuento. Vamos a hacer el primer ejercicio. Para este ejercicio vas a tener 30 segundos para retener los siguientes 15 números. ¿Estás pronto? ¿Pronta? Vamos. Tiempo. Ahora tenés 30 segundos para escribir todos los números que recuerdes de esa lista. Tómate ahora unos segundos para chequear cuántos números recordaste, si estaban bien, si inventaste algún número, si los cambiaste de orden. Seguramente hayas recordado alrededor de entre 7 y 12 o 13 números. Seguramente te haya sucedido que muchos de estos números los hayas recordado agrupados. Seguramente por ahí recordaste 200 o 99 y no cada número individual. Si hiciste eso, eso es un buen recurso. De hecho, si observas, estos números se pueden dividir en 4 grandes conjuntos de números, digamos. El primero, 099. Creo que todo el mundo asocia esto con Antel. Los siguientes 4 números, 1789, son fáciles de recordar porque fue el año en el cual sucedió la Revolución Francesa. 2001, los siguientes 4 números, también es fácil de recordar por el triste acontecimiento del atentado de las Torres Gemelas.
Y por último, 81 y 74 es la esperanza de vida al nacer de mujeres y hombres respectivamente en nuestro país. No importa que no hayas hecho esta asociación, lo que quería mostrarte es que una lista de 15 números, si podemos reducirla a 4 conjuntos de números, es mucho más sencillo de recordar y en general esta es una buena estrategia. Cuando tenemos grandes cosas para recordar, tratar de asociarlas entre sí para convertir la lista larga en una lista más pequeña. Me gustaría que pensemos un poquito en el proceso de recordar y vamos a estar viendo un esquema que es muy típico, se repite muchas veces, aunque, como todo esquema, es una simplificación. Es simplemente una herramienta para acercarnos a un proceso muy complejo. El primer paso en el proceso de recordar es lo que generalmente se llama la codificación. Si ustedes lo piensan, solamente una parte de la información que percibimos es registrada. La atención es muy importante en esto. Si ustedes piensan, de todo lo que percibimos, solamente algunas cosas entran en el foco atencional. A su vez, de esas cosas que son registradas, no todo se guarda en la memoria. De la partecita que nuestra atención seleccionó, solamente una partecita se va a retener en nuestra memoria. Nuestra memoria no es un almacén donde todo está guardado. Ahora, si ustedes piensan en todo lo que hay en su memoria, no todo puede ser evocado. La información almacenada se recupera en el proceso de evocación. A veces, esa evocación es voluntaria, como cuando tratamos de recordar algo. Pero a veces, esa evocación es involuntaria, como cuando, por ejemplo, sentimos un olor o escuchamos un sonido y eso nos retrotrae a un momento de nuestro pasado. Por último, es importante la recodificación. Después de evocar, volvemos a guardar la información, pero modificada. Lo que recordamos es nuestro último recuerdo. Si, por ejemplo, pensamos 50 veces en, no sé, un cumpleaños de 15 o un viaje que hicimos, seguramente cuando recordemos por vez 50 ese momento ya esté bastante modificado por todos los procesos de evocar y volver a guardar ese recuerdo. Este segundo ejercicio es sumamente sencillo. Es un ejercicio de evocación. Lo que voy a hacer es decirte que recuerdes un lugar y vos vas a traer ese lugar a tu memoria y vas a tener un minuto en el cual te voy a ir invitando a que vayas pensando en detalles acerca de ese lugar. Cada vez que vos recordás un detalle, haces una rayita en el papel. No tenés que anotarlo, no tenés que poner nada para acordarte. Simplemente, cuando un detalle viene a tu mente, haces una rayita. Viene otro detalle, otra rayita. Por ejemplo, si tuvieras que recordar la bicicleta de tu infancia, bueno, cuando se te viene el tipo de bicicleta, haces una rayita. Cuando recordás el color, otra rayita. ¿Te acordaste cómo era el asiento? Otra rayita. Ah, cuando agarrabas acá en el manillar tenía determinada cosa, otra rayita, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, vamos con el ejercicio. El lugar que tenés que recordar es la casa en la cual vivías cuando tenías aproximadamente 10 años. ¿Cómo era esa casa? ¿Qué cosas tenían? ¿Cómo era el piso? ¿Cómo eran las ventanas? Anda dejando que vayan llegando todos los recuerdos. Tenés un minuto.
tiempo. Me gustaría que cuentes cuántos detalles pudiste ir evocando en este proceso de 1 minuto y que reflexiones un poquito de cómo fue este proceso de evocar. Seguramente no te pasó que cuando tuviste que traer este recuerdo ya vino el recuerdo todo armado con todos los detalles. Seguramente los detalles fueron apareciendo de a poco. Seguramente también te haya sucedido que los detalles fueron apareciendo como por asociación. Un detalle eventualmente te llevó a otro detalle y a otro y a otro. Es interesante ir notando de qué manera es que nuestra memoria funciona. Me gustaría que pensemos también algunas preguntas un poco más filosóficas que tienen que ver con este proceso de la memoria. La primera sería esta. Todos esos recuerdos, ¿dónde estaban? ¿Qué tipo de lugar es la memoria? Podemos pensarlo así también. Todas esas imágenes, sonidos, olores, ¿qué eran mientras no las recordábamos? Podemos decir que estaban guardados en la memoria, pero ¿en qué formato estaban guardados? ¿En JPG? ¿En MP3? ¿Ya eran imágenes cuando estaban guardadas? ¿Guardamos imágenes? ¿Guardamos olores? ¿Sonidos? ¿Nuestro cerebro tiene sonido? Por otro lado, podemos pensar también, ¿qué pasa con todo eso que no podemos evocar? ¿Se borró? ¿Desapareció para siempre? Me gustaría que ahora pensemos en el primer proceso vinculado con recordar. Esto que llamamos codificación. Para eso es fundamental que pensemos en la atención y en ese sentido me gustaría que notes que la atención es un sistema fluctuante, un sistema volátil. La atención se mueve constantemente. Me parece que lo primero que hay que notar es que la atención es selectiva. Y esto está muy bien que así sea. Pensá en este preciso momento todos los estímulos que estás recibiendo. Está la pantalla, que tiene imágenes, que tiene letras. Está mi voz que te habla. Está todo lo que te rodea, todos los sonidos, todas las imágenes, todas las palabras que hay a tu alrededor. Pero también, por ejemplo, está todo lo que tu cuerpo te comunica en este momento. Pensá, por ejemplo, en todas las sensaciones táctiles. Nota tus pies, nota tu respiración. Seguramente ni tus pies ni tu respiración eran parte de tu campo de experiencia en este momento. Y está muy bien que así sea, porque en realidad recibimos mucho más estímulo de lo que podemos procesar. Por eso seleccionamos. También me gustaría que notes que el control atencional varía a lo largo de la vida. Cuando somos más chiquitos o chiquitas, generalmente nuestro control atencional es muy poco fuerte. Somos muy descontrolados. Nuestra atención salta de acá para allá, más allá de nuestra voluntad. Lo interesante es que a lo largo de la vida esto va cambiando y mucho más interesante es saber que puede desarrollarse. Si por ahí no tenemos un control atencional demasiado satisfactorio, podemos realizar ejercicios para que esto se desarrolle. Es importante notar cuánto se mueve nuestra atención. A veces nunca le prestamos atención a esto, nunca le prestamos atención a nuestra atención. Pensando en notar cuánto se mueve y también pensando en desarrollarla, me gustaría invitarte a realizar el siguiente ejercicio. En este tercer ejercicio vamos a intentar observar un poco cómo funciona nuestra atención. Para eso te voy a pedir que hagas uso del objeto que elegiste al principio y vamos a ir haciendo lo siguiente. El primer paso es que estés cómoda o cómodo, que te sientes bien, que estés en una posición que no te moleste. Vamos a estar en quietud más o menos unos 3 minutos, así que es conveniente que tu cuerpo esté en una posición cómoda y relajada.
Lo siguiente que vamos a hacer es poner el objeto al alcance de nuestra vista. Lo podemos tener en nuestras manos o lo podemos apoyar en la mesa o el escritorio si tenemos enfrente. Es recomendable que en este momento estés en un lugar donde no haya mucha gente deambulando alrededor. En caso de que este no sea el momento de hacer el ejercicio, capaz que podés considerar dejarlo para el futuro. Bien, el paso 1 es tener el objeto al alcance de la vista y descansar nuestra atención en él. Dejar que nuestra atención repose en este objeto, que quede ahí, quietita. No necesitamos describir internamente el objeto, no necesitamos hacer asociaciones, simplemente tenemos que mirarlo, observarlo. Lo que va a suceder es que más tarde o más temprano tu mente se va a ir. Tu mente se va a ir al futuro, va a hacer planes, por ejemplo, o se va a ir al pasado, va a tener algún recuerdo. Quizás empieces a tener una especie de diálogo interno donde juzgás lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo acá mirando una piedra? Te pueden pasar muchas cosas. El caso es que probablemente tu atención se vaya, que pierdas el foco atencional en la piedra y que de repente te encuentres que estás pensando en otra cosa. Cada vez que esto suceda, está perfectamente bien, lo aceptamos que nuestra mente se fue, notamos en qué estoy pensando, hacia dónde se fue mi mente y volvemos a traer de manera amable, sin violentarnos, sin hacernos fuerza, nuestra atención hacia el objeto. Una y otra vez notamos que nuestra mente se va, la volvemos a traer amablemente. Nuestra mente se vuelve a ir, la volvemos a traer. Este ejercicio va a durar 3 minutos y cuando estés listo o lista, te invito a que te pongas en posición. Vamos a empezar con el sonido de este diapasón y cuando hayan pasado los 3 minutos voy a volver a tocarlo para avisarte que ya terminó el ejercicio.
¿Cómo te fue? ¿Tu mente se quedaba quieta en el objeto o se iba de acá para allá? Seguramente tu mente se fue un par de veces. Es interesante realizar este ejercicio y ejercicios similares para notar cómo funciona nuestra mente y quizás poder ser un poco más dueños y dueñas de las fluctuaciones de nuestra atención y de nuestra mente. Espero que a lo largo de esta clase hayas podido mirar de otra manera tu propia memoria y tu propia atención. Me gustaría terminar señalándote 4 motivos por los cuales estos sistemas, el sistema de memoria, el sistema de atención, son importantes para la filosofía. En primer lugar, me gustaría que notaras que si estamos todo el tiempo con nuestra atención yendo de acá para allá, ¿vivimos distraídos y distraídas? Y si esto es así, ¿qué consecuencias tiene eso para nuestro bienestar? Una de las áreas donde se ha analizado más de cerca la atención es en el área justamente de la felicidad, del bienestar. Un segundo motivo por el cual esto es muy interesante tiene que ver con las diferencias individuales. Si ustedes lo piensan, seguramente en su entorno haya personas que tienen mejor memoria o que son mejores en alguno de los distintos sistemas de memoria y personas que por ahí son un poquito peores. Lo mismo con la atención. Hay personas que tienen una capacidad de regular su atención que es envidiable, mientras que hay otras personas que no son capaces de regular su atención. Tanto en la filosofía como posteriormente en la psicología ha habido interés por estas diferencias individuales. Un tercer motivo que me gustaría señalarte tiene que ver con nuestro propio conocimiento. Si lo pensás un segundito, la inmensa mayoría de lo que conocemos acerca del mundo y acerca de nosotros mismos tiene que ver con lo que somos capaces de, primero, atender y después recordar. Si nuestra atención es fluctuante y volátil, y si nuestra memoria es falible y muy selectiva, ¿será también falible y selectivo nuestro conocimiento del mundo? ¿Nuestro conocimiento de nosotros y nosotras? Por último, me gustaría señalarte un cuarto motivo por el cual esto es interesante para la filosofía. Cuando estuviste realizando el ejercicio de prestar atención, seguramente tu mente se haya ido al pasado, al futuro, a otro lugar. No literalmente, pero pareciera que la mente tiene esta posibilidad de alejarse de lo que está sucediendo en el cuerpo. El cuerpo siempre está acá, pero la mente puede viajar por ahí. Esta diferencia que tiene nuestro cuerpo de nuestra mente ha sido durante mucho tiempo un argumento seductor para pensar que cuerpo y mente tienen una naturaleza distinta.